Este programa es de tipo informativo y de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Cara a Cara, dándole gracias a Dios Todopoderoso por habernos permitido estar acá en su programa. Les saluda Argenis Ruiz Atacho, mi certificado de locutor 17247, Colegio Nacional de Periodistas 21046, a través de Falconía, Canal 6 de Intercable y Alegría Radio 101.7 FM. Bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Gregorio Pérez Vargas. Es abogado, graduado en la Ilustre Universidad del Zulia en el año 1987 en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Laboral y en Gerencia Municipal, director general del Escritorio Jurídico Pérez Vargas y Asociados, productor y conductor del programa radial y televisivo Orientación Jurídica, además docente universitario. Bueno, nuestra invitación es en el marco del bautizo de este libro, Los funcionarios públicos en la ley del Estatuto de la Función Pública, texto, análisis y comentarios por Gregorio Pérez Vargas, el abogado Gregorio Pérez Vargas, bueno, destacado profesional del derecho, colega nuestro, bienvenido a su programa Cara a Cara, bueno, para que salude gracias a toda la gran audiencia de Falconía y de Alegría Radio 101.7 FM y nos hable un poco del contenido del libro. Bueno, inmensamente agradecido por esta invitación. Siempre que acudimos a estos canales, eso nos llena de mucha alegría porque nos permite difundir algunas ideas y en este caso en concreto nos permite llamar la atención sobre los funcionarios públicos en Venezuela. Esa persona que presta servicio a la administración pública y que debe reunir unos requisitos para poder tener la cualidad de funcionario público, pero que además de eso, con la vigencia de la ley del Estatuto de la Función Pública, adquiere estabilidad en el cargo y esa estabilidad implica que no podrá ser despedido o despedida al menos que incurra en una de las causales de despido grave señalados en la ley y previa formación de un expediente de carácter administrativo disciplinario. Eso es lo que constituye hoy por hoy una verdadera estabilidad para el funcionario público de carrera. Por eso se diferencia del pasado, donde las personas ingresaban a la administración pública, pero no tenían ningún tipo de estabilidad y siempre estaban a merced del estado anímico de su superior o de su director. La Constitución del 99 y el desarrollo de esos principios constitucionales desarrollados en la ley del Estatuto de la Función Pública le vienen a poner fin a esta situación irregular. Por eso, hoy el funcionario público de carrera tiene verdaderamente estabilidad en el cargo. ¿Cómo definiríamos el ser funcionario público? Existe el funcionario público de carrera y el funcionario público de libre nombramiento y remoción, y existe el servidor público, ¿no? que lo hace por vocación, aquel funcionario que cuando usted llega al organismo o al órgano de la administración pública lo atiende con aquella mística y le resuelve, mientras que hay otros que a lo mejor no tienen ese don de servir, ¿no? Pero existe una diferencia entre funcionario de carrera y funcionario de libre nombramiento y remoción, para que le explique a la colectividad cómo es eso. Sí, ciertamente. La doctrina ha venido utilizando como términos sinónimos funcionario, empleado público y servidor público, porque en definitiva es la prestación de un servicio a la comunidad. La administración pública no tiene, por supuesto, fines de lucro, sino que son fines destinados a resolver los problemas de la colectividad. Y en la administración pública hay fundamentalmente dos tipos de funcionarios. El funcionario público de carrera,
que goza de estabilidad en el cargo, pero que para poder decir que ese funcionario es de carrera, tiene que haber participado en un concurso, participar y ganar el concurso, por supuesto, superar un periodo de prueba de 3 meses y finalmente obtiene su nombramiento. A partir de ese momento, esa persona tiene estabilidad en el cargo y no puede ser despedida, no puede ser despedido. Si incurre en una causal grave que merezca separarlo del ejercicio de la función pública, previo a la separación debe aperturarse, sustanciarse y decidirse un procedimiento disciplinario de destitución, sin el cual el acto que se produzca está afectado de nulidad. Se requiere, porque esa es la fuerza de la estabilidad. La estabilidad del funcionario público impide que lo despidan, y debemos decirlo de esta manera para mejor entendimiento, impide que lo despidan, aún cometiendo una falta, si previamente no se le sustancia, se le decide un procedimiento disciplinario de destitución. Porque es que impera en esta ley el principio de orden constitucional de la presunción de inocencia, para lo cual requiere de un procedimiento para que finalmente pueda ser condenado. Ahora, condenado y sancionado con lo más grave en la administración pública, que es la destitución. el debido proceso, como dice la Constitución, se aplicará a todas las actuaciones administrativas judiciales, ¿no? Ahora, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, todos los derechos consagrados en la Constitución, artículo 49. Ahora bien, en el caso de los funcionarios que llaman 99, aquellos de confianza, de libre nombramiento y remoción, que se ve generalmente en el ámbito de cuando cambian, por ejemplo, algún jefe, más que todo en los cargos políticos, o de algún cambio de X jefatura. Entonces él dice, yo me llevo a la gente de mi confianza y todos aquellos funcionarios se van. ¿Cómo gozan de estabilidad? O puede llegar el nuevo jefe y decir, mira, tú te vas porque viene la gente mía. Mira, cuando aquí estaba en vigencia una ley que llamaban la Ley de Carrera Administrativa, esa ley, que era la que desarrollaba principios constitucionales, pero de la Constitución del 61, no había estabilidad en el cargo. En la Constitución del 61. Del 61. Sería importante entonces diferenciar lo que era el funcionario público en la Constitución de 1961 y en la Constitución actual vigente, la bolivariana de 1999. Perfecto, porque es que allí vemos una inmensa diferencia. La diferencia está fundamentalmente en el hecho de que el funcionario público de hoy, el que se rige por la Constitución de 1999, tiene absoluta estabilidad en el cargo. Mientras que en la Constitución del 61 no era ni siquiera obligatorio para ingresar a la administración pública participar en un concurso. Si alguien laboraba para la administración pública, ingresaba por un contrato a tiempo determinado de 6 meses y ese contrato se lo renovaban una vez más, adquiría la condición de funcionario público de carrera. Muchas veces se ingresaba cuando se iba a entregar un determinado gobierno porque venció el periodo. Se ingresaban cantidades de gente de manera fraudulenta y adquirían la condición de funcionario público, en desmedro de la actividad y de la prestación del servicio eficiente. La Constitución de 1999 le pone fin a esta situación y le dice, nosotros queremos que todos los funcionarios públicos en el país gocen de estabilidad, para lo cual tienen que prepararse. La preparación implica en que usted participe en un concurso, lo gane, supere un periodo de prueba de 3 meses y obtendrá la cualidad de funcionario público. Pero una vez que usted supere todos estos obstáculos, entonces usted tiene estabilidad. Esa misma estabilidad que algunos autores se han atrevido a llamar estabilidad absoluta, que no es más que el derecho que tiene esa persona de permanecer en ese cargo, de no ser despedido del cargo, independientemente de su formación o su manera de pensar desde el punto de vista ideológico. Lo que se requiere fundamentalmente es la eficiencia en el ejercicio de la función pública, porque debe entenderse que siendo un servidor público está prestado a la comunidad, pero que no podemos, desde el punto de vista social, dejarlo desamparado. Por eso la Constitución del 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo protege. Y ordenó esa protección
y luego el legislativo, la Asamblea Nacional en su momento, dictó la ley del Estatuto de la Función Pública, donde desarrolló estos principios de orden constitucional y fortaleció, blindó al funcionario público de carrera. Distinto es el caso del funcionario público de libre nombramiento y remoción, porque como su nombre lo dice, ingresa libremente a la administración pública y puede egresar libremente, porque ocupan cargos, tú lo acabas de decir, cargos de esos que se denominan 99, esos son cargos de dirección, participan en el desarrollo, en la implementación de la política que establece el órgano del poder público. Ahora, doctor, ¿tienen o no tienen estabilidad los funcionarios de libre nombramiento y remoción? Tienen una estabilidad relativa. ¿Por qué tienen una estabilidad relativa? El Tribunal Supremo de Justicia ha venido resolviendo este problema con los funcionarios de libre nombramiento y remoción, porque la ley del Estatuto de la Función Pública señala que los funcionarios públicos en términos generales gozarán de los beneficios consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en todo lo no previsto en su propia legislación, vale decir, en todo lo no previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública, lo que significa que lo que no esté en la Ley del Estatuto de la Función Pública tendrán que aplicarle de manera supletoria la Ley Orgánica del Trabajo. En el caso de la maternidad, la funcionaria de libre nombramiento y remoción que está embarazada o que está dentro de los 2 años contados a partir del momento en que se produce el parto. Nosotros sabemos que la mujer en estado de embarazo goza de un descanso prenatal de 6 semanas antes del parto y de 20 semanas después del parto y de 2 años de inamovilidad contados a partir del momento en que se produce el parto. Esta norma de la Ley Orgánica del Trabajo se le aplica supletoriamente a los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Por eso es que nos atrevemos a decir que gozan de estabilidad relativa. Si el funcionario público de libre nombramiento y remoción se está embarazada, o es el esposo o la persona con quien hace vida, que tiene la esposa que trabaja por allá en una ferretería y sale embarazada, y él es director en una alcaldía, él goza de lo que se conoce hoy en la doctrina como fuero paternal. Y el fuero paternal está consagrado en la ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad. Y eso impide que pueda ser despedido porque lo abraza la inamovilidad maternal allá con la inamovilidad paternal aquí. Y ese fuero es el que impide que aún siendo funcionario de libre nombramiento y remoción pueda ser despedido. Si, por ejemplo, tienen algún hijo que padecen de alguna condición especial de conformidad con la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, goza de estabilidad. Esto significa que hoy en día, de acuerdo con el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los funcionarios de libre nombramiento y remoción gozan de una estabilidad cuando se encuentren en los supuestos señalados en la Ley Orgánica del Trabajo, vale decir, fuero maternal, fuero paternal, dirigentes sindicales, los que tengan algún grado de discapacidad o tengan ascendientes o descendientes con alguna condición especial, todos ellos están en una protección especial consagrada en la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable de manera supletoria en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Amigas y amigos, estamos conversando con el doctor Gregorio Pérez Vargas en el marco del bautizo del libro Los funcionarios públicos en la Ley del Estatuto de la Función Pública, llevado a cabo el día martes, hoy martes 4 de abril, en el auditorio de la Universidad de Falcón. De verdad que bueno, interesante este trabajo que ha hecho el abogado el doctor Gregorio Pérez Vargas en torno a los funcionarios públicos. Ahora, vamos a una pauta publicitaria. Al regreso quisiera que nos hablara sobre el ámbito de aplicación de la ley del Estatuto de la Función Pública. Ya regresamos a través de Falconía Canal 6 y Alegría Radio 101.7 FM.
Si su médico le solicitó un diagnóstico clínico, un ecocardiograma, una tomografía helicoidal computarizada, un electroencefalograma o tal vez la prueba de esfuerzo convencional o electrocardiográfica, visita la unidad de diagnóstica Paraguaná Compañía Anónima UDIPAR, que cuenta con equipos electrónicos de última generación para su salud integral. El doctor Miguel Piña Colmenares dirige un equipo de especialistas que garantizan ¡salud para todos! Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Cara a Cara con el invitado de hoy, el doctor Gregorio Pérez Vargas, abogado especialista en Derecho Administrativo, Derecho Laboral y en Gerencia Municipal. Bueno, estamos conversando sobre, el bautizo del libro Los funcionarios públicos en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Dejamos en el aire el ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública. La Ley del Estatuto de la Función Pública se aplica a los funcionarios nacionales, estadales y municipales. Okay. Así, su ámbito está establecido en el artículo primero, pero el parágrafo único de ese mismo artículo primero excluye de su aplicación a un alto sector de la administración pública. Por ejemplo, los funcionarios empleados públicos de la Asamblea Nacional están excluidos. Los funcionarios de la Fiscalía del Ministerio Público están excluidos porque ellos tienen su ley especial. Los funcionarios de la Contraloría General de la República, en virtud de la aplicación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, están excluidos. No obstante, esa exclusión, porque tienen su ley especial, el procedimiento para ingresarlo o para egresarlo requiere necesariamente de la aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública. ¿Y por qué requiere de esa aplicación? Porque el debido proceso, que es una norma de rango constitucional, es el que garantiza el derecho a la defensa. Y nosotros debemos entender aquí, coloquialmente hablando, como debido proceso, el camino que hay que recorrer desde el momento en que se inicia un procedimiento de carácter administrativo hasta el momento en que éste concluye con una resolución de efectos particulares que afecta o no los derechos subjetivos del administrado, del funcionario. ¿Por qué? Porque pudiera dejarlo sin trabajo, pudiera destituirlo o pudiera una resolución declarar que no ha lugar al despido de ese funcionario porque no se logró comprobar los extremos que señala la ley para que pueda ser despedido. Pero en cualquiera de los casos no es posible que al funcionario público en Venezuela se le pueda excluir del debido proceso y se le pueda negar el derecho a la defensa. Esa es una de las bondades que el constituyente plasmó en la Constitución del 99. Ahora, doctor, se habla de fuero maternal, de fuero paternal y de fuero sindical, para que nos explique la diferencia entre estos tres fueros, ¿no? Maternal, paternal y sindical. Fíjate, forma parte de las bondades consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de 1999, que ordenó al Poder Legislativo dos cosas fundamentales. Una, sancionar una nueva ley orgánica del trabajo, como en efecto a la postre se sancionó, donde se protegiera de manera íntegra a la mujer. Dos, crear el ordenamiento jurídico para la protección de la familia, entendiendo la familia como aquel concepto viejo, la célula fundamental de la sociedad. Por eso el trabajo es un hecho social que busca no solo la protección del trabajador en sí, sino que además busca la protección de la familia. Por eso colateralmente se han desarrollado y aprobado algunas leyes, vale decir, la ley de alimentación para los trabajadores, que hoy por hoy constituye un aporte fundamental del Estado venezolano a lograr combatir el problema de alimentación temporal que existe en el país, por las razones que todos
conocen. La ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad es aquella que ampara al padre por primera vez en Venezuela, por ordenarlo así, la Constitución de 1999 se dicta una ley que ampara al padre, al esposo o al compañero que haga vida con su mujer y que ella esté en estado de embarazo. Porque aquí nosotros lo que conocíamos era el fuero maternal, pero muy limitado. Hoy en día, el fuero maternal constituye la protección que el legislador le da a la mujer embarazada desde el momento de la concepción hasta 2 años después del parto. ¿Por qué? Porque se sigue ratificando el trabajo como un derecho, como un hecho social. Incluso ya tiene el periodo de lactancia, ¿no? Que se tiene que ir antes de la hora reglamentaria. Ya tiene el periodo de lactancia que impone algunas condiciones de cumplimiento y tiene 1 hora o media hora de acuerdo del lugar donde esté trabajando. Y que tiene una inamovilidad absoluta por 2 años contados a partir del parto y que goza de un descanso prenatal de 6 semanas antes del parto y 20 semanas después del parto. ¿Qué hay que resolver allí? Que en esa disposición el legislador señaló que las indemnizaciones que se generen durante este periodo de descanso eran a cargo de la Seguridad Social. Y allí se cometió una injusticia, porque cuando se habla a cargo de la Seguridad Social se te está diciendo que durante ese periodo de descanso ella va a cobrar al Seguro Social. Pero nosotros sabemos que el Seguro Social es muy lento para pagar y paga 6 meses, 8 meses después. Esa norma, y nosotros lo tocamos en el libro hacemos la observación, esa norma tiene que ser reformada en el sentido de que durante el pre y el postnatal las indemnizaciones que correspondan a la trabajadora deben ser asumidas por la entidad de trabajo, como lo conocemos nosotros, por el patrono, por el ente contratante, por el órgano de la administración pública para la cual esa funcionaria presta servicio. Y que cuando la Seguridad Social pague por allá 1 año, 6 meses después, eso ingresa a la administración pública. Y si no se hace así, se comete una injusticia, porque en este momento, en el descanso prenatal, cuando viene el nacimiento del niño, cuando se está desarrollando los primeros días de vida, es cuando la mujer necesita de mayor alimentación, tiene mayor necesidad. Entonces allí hay que reformar este artículo de la ley para que lo asuma el ente contratante mientras la Seguridad Social cumple con su rol como tal. Nosotros lo decimos en el libro y decimos también que el fuero paternal, que es el que ampara al hombre, al padre de ese hijo, al esposo, a la persona con quien haga vida. Porque muchas veces, a lo mejor ese padre que nos está viendo, que nos está escuchando por Alegría Radio, no sabía, ¿no?, que tenía fuero paternal. Sí, es posible. Y sabe que ese fuero paternal lo ampara no solo de un despido. ¿Cuáles son los beneficios del fuero? Que le garantiza la permanencia en su relación de trabajo. Y como consecuencia de esta garantía, no podrá ser despedido, trasladado, desmejorado, sin que previamente se haya solicitado y obtenido la autorización para despedir. ¿A través de cuál procedimiento? Un procedimiento que está en la Ley Orgánica del Trabajo, en la cual usted tiene que solicitarle al inspector del trabajo una autorización para poder despedir a ese trabajador. ¿Por qué? Porque hay que destruir incluso, esa protección. Aunque haya incurrido en alguna de las causales establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, sí, las causales de despido. Por supuesto, él puede estar incurso en alguna causal de despido de esas señaladas en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo. No hay duda, pero no vamos a discutir la falta del trabajador. En el caso de que él esté incurso. De que esté incurso, hay que solicitar una autorización para despedir. La manera de proceder de la entidad contratante, de despedir a un trabajador amparado por el fuero paternal,
porque incurrió en una falta grave, constituye un proceder ilegal. ¿Por qué un proceder ilegal? Porque yo no estoy diciendo que no es que no se pueda despedir. Por supuesto que sí, pero usted tiene que cumplir con un procedimiento establecido en la ley, que es el que guarda íntima relación con el debido proceso y con el derecho a la defensa. Entonces, si no se sigue ese procedimiento, el despido es írrito, aún cuando se tenga razón. Por ejemplo, fíjate lo que es el Estado de Derecho y la garantía y la fortaleza. Una persona comete un delito y es detenido en flagrancia, y la persona reconoce que cometió el delito. Aún así, hay que llevarlo a juicio, hay que hacerle un juicio, hay que darle derecho a la defensa y finalmente se va a producir una sentencia que lo ha de condenar producto de su confesión. Lo que no permite el Estado de Derecho es que sea condenado a priori, inmediatamente, porque entonces allí habría una violación al debido proceso y le cercenaría el derecho a la defensa. Eso pasa en el procedimiento que hay que seguir cuando se trata de un trabajador que está protegido por el fuero paternal. Y eso es beneficioso, porque impide los abusos de lado y lado, impide el abuso del patrono o de la entidad de trabajo que por alguna razón quiera salir de un trabajador, e impide que el trabajador abuse de esa protección y de ese fuero. Por eso que si un funcionario público amparado por la ley del Estatuto de la Función Pública y comete una falta, hay que seguirle un procedimiento señalado en la propia ley del Estatuto de la Función Pública. Pero si esa persona está amparada por el fuero especial, vale decir, fuero paternal, hay que seguir previo al despido, antes del despido, un procedimiento consagrado en la ley orgánica para los trabajadores, las trabajadoras. Si no, el despido es írrito. Amigas y amigos, estamos conversando con el abogado Gregorio Pérez Vargas en el marco del bautizo del libro Los funcionarios públicos en la ley del Estatuto de la Función Pública. Bueno, ya hemos conversado sobre el fuero maternal, el fuero paternal. Al regreso quisiera que nos hablara un poco sobre el fuero sindical a través de Falconía Canal 6 y su programa Cara a Cara y Alegría Radio 101.7 FM. Ya regresamos. Recordar es vivir en hace tiempo y allá lejos. Viajamos al pasado para traer al presente las mágicas vivencias de un pueblo que no olvida su historia y su folclore. Conozcamos un poco más nuestra identidad paraguanera en hace tiempo y allá lejos. Si su médico le solicitó un diagnóstico clínico, un ecocardiograma, una tomografía helicoidal computarizada, un electroencefalograma o tal vez la prueba de esfuerzo convencional o electrocardiográfica, visita la unidad de diagnóstica Paraguaná Compañía Anónima UDIPAR, que cuenta con equipos electrónicos de última generación para su salud integral. El doctor Miguel Piña Colmenares dirige un equipo de especialistas que garantizan Salud para todos. Estamos de regreso en su programa Cara a Cara con el invitado de hoy, Gregorio Pérez Vargas. Habíamos hablado sobre fuero maternal, fuero paternal. Quedó pendiente fuero sindical. Háblenos un poco sobre el fuero sindical. La actividad sindical ha sido ratificada en la Constitución de 1999 y ha sido reiterada
en la Ley Orgánica del Trabajo del año 2012. Contrario a lo que se había venido diciendo de que se estaba cercenando el derecho a la actividad sindical y que se buscaba aprobar un ordenamiento jurídico para eliminar los sindicatos, eso nunca fue cierto, ni nunca estuvo en la mente del legislador eliminar, suprimir la actividad sindical. Por el contrario, hay todo un capítulo de protección para los dirigentes sindicales, entendiendo por ello aquellos que realizan actividades en pro y en defensa de los derechos de los trabajadores como tal. No obstante ello, la propia ley permite la creación en los senos del trabajo de lo que se conoce hoy como los consejos de trabajadores, que son una especie de sindicatos, pero que abarcan mucho más allá la protección del trabajador como tal, sino que allí busca la protección del trabajador y el desarrollo de ese trabajador en su núcleo familiar, para que no solo defendamos un contrato colectivo, sino que en el sector donde vivimos realicemos empresa, institución pública y vecinos actividades que mejoren o lleven a mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Ahora, este tipo de protección especial en el fuero sindical y en el fuero de los consejos de trabajadores, en cuanto al procedimiento, equivale a un mismo procedimiento. Es decir, que siempre para poder despedir a un funcionario público que realice actividad sindical y que haya sido electo por sus compañeros de trabajo como miembro de la Junta, de la junta directiva de ese sindicato, necesariamente hay que seguirle el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Trabajo para desaforarlo, porque no es posible despedirlo mientras mantenga ese fuero. Y esa ha sido la postura que ha adoptado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, desarrollando principios doctrinales y jurisprudenciales establecidos en la Sala Constitucional del más alto tribunal de este país. Y nosotros, esas decisiones se han venido materializando y fortaleciendo en el seno de la clase trabajadora. Por eso es que decimos, y lo decimos con mucho orgullo, con mucha satisfacción, hoy por hoy, el funcionario público de carrera, indistintamente de la actividad que realice, si se incorpora a la lucha sindical, si se incorpora a los consejos de trabajadores, independientemente de esto, goza de una protección y de una estabilidad que le permite programar su sueño, su vida, en función del cargo que ostente, sin tener el miedo, sin tener el temor, desde el punto de vista legal, de que vaya a ser víctima de un atropello o de una actitud desmedida, porque para el supuesto de que eso se dé, entonces tiene toda una estructura establecida en la ley del Estatuto de la Función Pública que permite defenderse frente a la injusticia. Nosotros hemos dicho allí en el libro, es un libro que le tiene que servir a los estudiantes, le sirve de orientación a los profesionales y en todo aquel que ejerza una actividad pública necesariamente tiene que consultar un libro que hable del procedimiento disciplinario de destitución, de la estabilidad y de la protección de los funcionarios públicos con algún tipo de fuero. Ahora bien, doctor, bueno, hablamos de fuero maternal, fuero paternal, fuero sindical. Hay un fuero especial establecido para las personas con discapacidad, en el caso que hemos visto incluso en la administración pública y en empresas privadas, personas con discapacidad laborando. ¿Ellos tienen algún fuero especial? Sí, viene siendo parte de la política de carácter social y laboral establecida en la Constitución, porque es que todo nos lleva a la Constitución. Cuando nosotros analizamos el capítulo referente a los derechos sociales, allí nos encontramos con eso. La ley del Estatuto de la Función Pública no consagra protección a las personas con algún grado de discapacidad, pero lo que sí consagra esa ley es que señala que los trabajadores gozarán de los beneficios acordados en la Ley Orgánica del Trabajo
en todo lo no previsto en la ley del Estatuto de la Función Pública. De manera que, por supuesto, la ley para la protección de los discapacitados, de las personas con discapacidad, protege a los funcionarios y empleados públicos y protege a los trabajadores dependientes de las empresas de carácter privado, hasta el punto de que la ley obliga a todas las entidades de trabajo a mantener en su nómina personal fijo un mínimo del 5% de las personas que tengan contratadas. En el caso que se quiera despedir a la persona con discapacidad, ¿cuál es el procedimiento? Tiene que seguir el procedimiento autorizatorio señalado en la Ley Orgánica del Trabajo, que le prohíbe al inicio despedir al funcionario o al trabajador sin que previamente no solicite y obtenga una autorización para despedir por parte del Ministerio del Trabajo, entendamos nosotros, por parte del inspector o la inspectora del trabajo, en donde la entidad de trabajo que pretende, porque no lo puede despedir hasta que no tenga la autorización, que pretende despedirlo, deberá demostrar los elementos de hecho, de derecho y los medios probatorios que hagan llevar a la convicción al órgano del Ministerio del Trabajo de que efectivamente ese trabajador está incurso en alguna de las causales de despido señaladas en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo. Si no se logra probar estas circunstancias, no podrá despedirse al trabajador amparado por este fuero especial. Amigas y amigos, estamos conversando con el doctor Gregorio Pérez Vargas en el marco del bautizo del libro Los funcionarios públicos en la ley del Estatuto de la Función Pública. Bueno, al regreso quisiéramos una pauta publicitaria que nos hablara sobre si existen otros fueros para la protección de los trabajadores, además de pudiéramos tocar el tema de los empleados por tiempo determinado. Ya regresamos en su programa Cara a Cara a través de Falconía Canal 6 y Alegría Radio 101.7 FM. Si su médico le solicitó un diagnóstico clínico, un ecocardiograma, una tomografía helicoidal computarizada, un electroencefalograma o tal vez la prueba de esfuerzo convencional o electrocardiográfica, visita la Unidad de Diagnóstica Paraguaná Compañía Anónima UDIPAR, que cuenta con equipos electrónicos de última generación para su salud integral. El doctor Miguel Piña Colmenares dirige un equipo de especialistas que garantizan ¡Salud para todos! Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Cara a Cara con el invitado de hoy, el doctor Gregorio Pérez Vargas. Doctor, quedó pendiente la pregunta, la respuesta en torno a si hay otros fueros que protejan a los trabajadores, además del paternal, maternal, sindical y el de las personas con discapacidad. Sí, la legislación ha venido desarrollando una gran cantidad de fueros, siempre en procura y protección de la familia como tal. La ley orgánica
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece la posibilidad de adoptar niños, y aquellas personas, familias que hayan adoptado niños menores de 4 años, gozan de fuero especial, de la protección especial del Estado en su sitio de trabajo, independientemente de que sea en la administración pública o que sea en la empresa privada. Y esto es altamente positivo para el fortalecimiento de la familia como tal. Las personas que tengan ascendientes, padres, madres, descendientes, hijos, que estén bajo su cuidado, también gozan de ese fuero especial consagrado en la ley. La propia persona con algún grado de discapacidad está protegida. Nosotros no podemos decir en Venezuela que ni los funcionarios públicos ni los trabajadores de la industria privada están desprotegidos, no. Hay todo un ordenamiento jurídico que tiende a protegerlo. Por eso, cuando se dice que el trabajador es el débil jurídico, nosotros tenemos diferencia con esa expresión. Porque ¿cómo decir que un trabajador es el débil jurídico y tiene toda esta serie de leyes que nosotros hemos nombrado aquí que buscan su protección? El solo fuero de distinta naturaleza, maternal, paternal, sindical, el decreto de inamovilidad dictado por el presidente de Venezuela. Por eso hoy en Venezuela todos los trabajadores gozan de inamovilidad laboral. ¿Y por qué gozan de inamovilidad laboral? Porque basta con que tengan más de un mes al servicio de una entidad de trabajo y que no sean empleados de dirección para que los abarque una protección especial. Doctor, pendiente también la respuesta, empleados contratados por tiempo determinado. Háblanos un poco de eso. Sí. En el caso de que se fenece su contrato, obviamente se le acaba la estabilidad. Sí, hay por ejemplo, aquellas personas contratadas a tiempo determinado que tienen certeza de cuándo comienzan y cuándo terminan. Y aquellas personas contratadas para una obra determinada que tienen certeza cuándo comienzan, pero no se sabe cuándo termina. El legislador restringe de manera positiva el ingreso a la administración pública a través de contratos, porque está prohibido ingresar mediante un contrato a tiempo determinado a una persona a ocupar un cargo que dentro del organigrama de la institución es un cargo de carrera. El legislador le dice, no lo puedes contratar a tiempo determinado, tienes que convocar al concurso, proveer el cargo de manera definitiva. De tal forma que los contratos a tiempo determinado o para una obra determinada están altamente limitados y guardan relación con el contrato de personas altamente especializadas en una determinada rama. Por ejemplo, cuando se va a discutir el presupuesto de un municipio, de un estado, entonces se requiere contratar para el análisis de ese presupuesto a un contador, a un economista, a un administrador, a un abogado, contratado por ese tiempo mientras elaboramos el proyecto de presupuesto anual que va a ser aplicado en el ejercicio fiscal subsiguiente. Solo en esos casos se justifica el contrato a tiempo determinado. Un contrato para una obra determinada. En un municipio demandan al municipio por unos impuestos que intentó cobrar y que no correspondían cobrarlo en esa oportunidad y demandaron al municipio. Se requiere contratar un especialista en derecho tributario para que asuma la defensa y protección del municipio en ese caso en concreto. Sabemos que lo contratamos, la ley no los permite, pero no sabemos cuándo va a terminar, porque ese juicio a lo mejor va a terminar con una sentencia que a la postre va a quedar definitivamente firme y es cuando el trabajo de ese especialista va a concluir. Solo en esos casos, por vía excepcional, es posible contratar en la administración pública personal a tiempo determinado o para una obra determinada. De resto, el legislador brindó la solución. Se acabó el ingreso fraudulento a la administración pública por vías distintas al contrato. Es tan severo el legislador que ha señalado que no es posible
tener la cualidad de funcionario público de carrera si no se participa en un contrato público. Y nos preguntamos, ¿y cómo hacemos con aquellos funcionarios que ingresaron aprobada la Constitución del 99, pero que nunca participaron en un concurso y que hoy pueden tener 10, 12, 13, 14 y hasta 16 años en la administración pública? Tarde o temprano hay que regularizar esa situación. Y la sentencia de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia señala que hay que convocar al concurso dándole facilidades al que ocupa el cargo para que participe y gane su concurso, porque es la única manera de darle cumplimiento a la norma constitucional que señala. Eso se ve mucho en el caso de los jueces provisorios y los fiscales provisorios, ¿no? Tienen años provisorios. Es una norma constitucional que Incluso señala se que jubilan tienen que ingresar provisorios. por concurso. Se han visto casos Bien. que se jubilan provisorios. El caso de los jueces, el caso de los funcionarios públicos de la administración judicial, En el caso de los alguaciles también. hay que regular esa situación, porque nosotros en el libro nos apartamos en algunos casos del criterio sostenido por la Sala Constitucional y nos hemos apartado y lo hemos estado, y sabemos que en algún momento se va a cambiar este criterio, porque no es posible que en la ley del poder público, del poder judicial, se establezca que todos los empleados son de libre nombramiento y remoción, porque eso es un contrasentido a lo que aspiró el constituyente del 99 en reducir los empleados de libre nombramiento y remoción y aumentar los empleados de carrera para lograr la estabilidad. ¿A quién le podemos hacer creer nosotros que un alguacil es un funcionario de libre nombramiento y remoción? Sí. Si por encima del alguacil tiene el secretario y por encima del secretario está el juez. Ese es un hombre de carrera. Y en el Poder Judicial, tarde o temprano, lo que pasa es que han habido muchos inconvenientes, pero tarde o temprano tendrán que proveer los cargos de manera definitiva mediante concurso, porque es cierto lo que tú dices, la mayoría de los jueces en este país son jueces provisorios, pero tienen derecho a sus beneficios consagrados en la ley, entre ellos el sagrado derecho a la jubilación. Ahora, doctor, bueno, ya estamos finalizando el programa. ¿Dónde pueden ubicar el libro los funcionarios públicos en la ley del Estatuto de la Función Pública de Gregorio Pérez Vargas? ¿Dónde se puede ubicar? En la Universidad de Falcón, en la UDEFA, allí lo pueden ubicar, allí lo pueden adquirir. En la biblioteca está a la orden para todos los alumnos que quieran. ¿Y los van a distribuir en librerías? El libro. Sí, vamos a llevarlo a las librerías para que sea de fácil acceso a los alumnos. Un mensaje final, doctor, un mensaje de optimismo, ya para finalizar el programa. Debemos tratar de tener fe en que las cosas van a mejorar, en que solo estudiando es posible superarse, que estudiar es un buen negocio y que el día que los estudiantes entendamos que estudiar es un buen negocio, vamos a ser buenos estudiantes. ¿Se puede aunque sea progresar por en este negocio. país? Porque mucha gente, la mayoría de la juventud dicen, ¿para qué voy a estudiar si los profesionales que están pelando? Eso se puede revertir. No, es que... Hablan así despectivamente y muchas veces se van del país y ni siquiera están estudiando. Eso no es cierto. No es cierto, El ¿verdad? apóstol Martí señalaba, Ajá. la educación comienza con la vida y no acaba sino con la muerte. Pero antes de eso el Libertador había dicho, los pueblos avanzan hacia el término de su grandeza con la misma fuerza con que avanza la educación. A pesar de la crisis, ¿podemos triunfar en Venezuela? Por supuesto, no hay problema en el mundo que no pueda resolverse si la gente no está dispuesta a conversar. Tenemos que tener optimismo, tenemos que tener fe. Además, no somos nosotros, son las generaciones que están por venir. Debemos no preocuparnos por el país que le vamos a dejar a las generaciones, sino preocuparnos por la gente que le va a quedar a este país cuando vengan las nuevas generaciones. En conclusión, estudio, trabajo y pudiéramos agregarle ahorro, ¿no? A pesar de la crisis. A pesar de la Podemos crisis, ahorrar. tenemos que administrarnos con Aunque sea una mucha mínima parte delicadeza del salario. ahora. Pero yo tengo mucha fe en el futuro, en el porvenir. Yo sé que las cosas van a mejorar y que por eso es que es indispensable prepararse y estudiar para que podamos enfrentar los inconvenientes
con mayor posibilidad. Y cuando de la derrotarlo. economía repunte, ¿quiénes son los que van a triunfar? Los que están Los preparados. que estén preparados, por supuesto. Bueno, muchas gracias al doctor. A ti inmensamente Gregorio Pérez agradecido por tenerme aquí. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de su programa Cara a Cara a través de Falconía Canal 6 y Alegría Radio 101.7 FM. Les habló, bueno, Argenis Ruiz Atacho, mi certificado de locutor, 17.247, Colegio Nacional de Periodistas, 21.046. Recuerda que la vida es la obra del pensamiento. Si tenemos pensamientos felices, seremos felices por ello. Sé feliz como Argenis Ruiz, que Dios te bendiga.